Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de biología de las PCUNED de mayo de 24, justo el examen que ha sido esta tarde. ¿Cuál de las siguientes opciones se considera una macromolécula? ¿Ácido nucleico, aminoácido o ácido graso? Bueno, en este caso tenemos que decir que es el ácido nucleico. Los ácidos nucleicos son macromoléculas o polímeros biológicos formados por la repetición de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Los aminoácidos y ácidos grasos serían monómeros de otras biomoléculas como proteínas y ácidos grasos de otras macromoléculas o polímeros como los lípidos. El límite más externo de las células vegetales es su membrana plasmática, envoltura nuclear o pared celular. Bueno, claramente estaríamos hablando de la pared celular, en este caso de la pared celular vegetal. Pregunta 3. La forma tridimensional de un polipéptido se asocia con su estructura terciaria, secundaria o primaria. Recordar que la estructura primaria es la secuencia de aminoácidos, la estructura secundaria es el plegamiento local de la cadena polipeptídica y la estructura terciaria es el plegamiento tridimensional de la cadena polipeptídica. Y luego la cuaternaria sería la asociación no covalente de varias cadenas polipeptídicas. Pregunta 4. Si una célula tiene 12 cromosomas, después de dividirse por mitosis, ¿cuántos cromosomas tendrá cada célula hija? Bueno, pues esta estaba repetida. El año pasado preguntaron por 24, este año por 12. Entonces la división celular por mitosis, las dos células hijas resultantes siempre poseen el mismo número de cromosomas que la célula madre de la cual procede, ¿vale? Si tiene 12 cromosomas, pues después de dividirse por mitosis pues va a tener lo mismo. Pregunta 5. La importancia de la fotosíntesis radica en los que los organismos fotosintéticos producen para la biosfera CO2, agua, materia orgánica. Recordar que la importancia del proceso bioquímico más importante de la biosfera, primero, la más importante es la síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica y se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Luego va pasando a unos seres vivos a otros mediante cadenas tróficas para ser transformadas en materia propia por los diferentes seres vivos. Luego, otra importancia es que produce transformación de la energía luminosa en energía química. La fotosíntesis se libera oxígeno y también la fotosíntesis fue causante, por ejemplo, la fotosíntesis es importante para la fijación de compuestos inorgánicos como el dióxido de carbono para la obtención de glucosa u otros compuestos de azúcar importantes, ¿no? El ciclo de Calvin. Entonces aquí tendríamos que decir que la importancia radica en la materia orgánica, ¿no? La síntesis de materia orgánica a partir de la inorgánica se realiza fundamentalmente mediante la fotosíntesis. Luego irá pasando de unos seres vivos a otros mediante cadenas tróficas para ser transformada en materia propia por los diferentes seres vivos. ¿Cuántos cromosomas sexuales posee normalmente un individuo de la especie humana? Bueno, 2. Recordar que los seres humanos tienen 22 pares de cromosomas numerados autosómicos y un par de cromosomas sexuales. Entonces, si como nos preguntan, hay un par y un par está formado por 12, los dos cromosomas sexuales o son XX o XY del total que tiene la especie humana, que serían 46. El siguiente cromosoma es metacéntrico, telocéntrico o acrocéntrico. Bueno, por la morfología vemos que es acrocéntrico, ¿vale? No es ni metacéntrico ni submetacéntrico, sería acrocéntrico y en este caso pues veis que la figura corresponde con acrocéntrico. Vale, ¿cuál de las siguientes no es una defensa inespecífica? Vale, recordar que las defensas específicas e inespecíficas, las inespecíficas son las barreras, y inespecíficas son barreras como la piel, las mucosas, el pH, luego barreras externas, cuando las barreras externas fallan, la respuesta inflamatoria, el interferón y el sistema de complemento. Así que no es una defensa inespecífica los linfocitos B que forman parte de la respuesta humoral. Pregunta 9. Las bacterias diseñadas para descomponer mejor el petróleo son importantes en el campo de esta pregunta estaba repetida, la bioremediación, la agronomía o la oncología. Aquí tenemos que hablar de bioremediación, porque esto se llama cualquier proceso biotecnológico que se utiliza microorganismos, hongos, plantas o las enzimas derivadas de ellas para recuperar un medio ambiente alterado por contaminantes a su condición natural. De hecho, un ejemplo de un tratamiento más generalizado es de la limpieza de derrames de petróleo por medio de la adición de fertilizantes con nitratos sulfatos para estimular la producción de bacterias nativas o exógenas y de esta forma facilitar la descomposición del petróleo crudo. Pregunta 10. ¿En qué orgánulo se produce principalmente la síntesis de lípidos? Pues aquí tenemos que decir claramente que el retículo endoplasmático liso. Esta pregunta estaba repetida. Pregunta 11. Una vez duplicado un cromosoma, está compuesto por dos pares
dos partes idénticas denominadas centrómeros, cromátidas hermanas o cromosomas homólogos. Bueno, pues aquí tenemos que decir que son cromátidas hermanas. Una cromatida hermana se refiere a las copias idénticas, cromátidas formadas por la replicación del DNA de un cromosoma, y ambas unidas mediante un centrómero común, ¿no? En otras palabras, también se puede decir que cromatida hermana es la mitad del cromosoma duplicado. Aquí fijaros que lo tenemos aquí en colorines, pues el cromosoma paterno azul y el cromosoma materno rosa son cromosomas homólogos. Y luego pues tenemos que después de la replicación, porque dice una vez duplicado, pues después de la replicación del DNA cromosómico, el cromosoma azul está compuesto por dos cromátidas hermanas idénticas, y el cromosoma rosa está compuesto por dos cromátidas hermanas idénticas, ¿vale? Entonces, aquí lo que veis es la mitosis, las cromátidas hermanas se separan en células hijas, pero ahora se denominan cromosomas en lugar de cromátidas, y de la misma manera, bueno, pues aquí lo veis claramente, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que tener es que estas cromátidas hermanas se comparan con los cromosomas homólogos, y que son dos copias diferentes de un cromosoma que heredan los organismos diploides, ¿no? Cada uno del padre. Entonces, aquí en este caso dice, una vez duplicado, el cromosoma está compuesto por dos partes idénticas. Las idénticas son cromátidas hermanas. Bueno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la glucólisis? Bueno, la glucólisis es una vía oxidativa de la glucosa, se localiza en el citoplasma y la obtención, lo que se obtiene son dos moléculas de piruvato. Pregunta 13. La duplicación del DNA se lleva a cabo en una célula. Bueno, pues aquí tenemos muy claro que es durante la fase S de la interfase, que es donde se realiza la duplicación del DNA. Pregunta 14. ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para cortar secuencias de DNA en sitios específicos? Bueno, pues en sitios específicos serían las endonucleasas, que son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces fosfodiéster en diferentes regiones ubicadas en el interior de una cadena polinucleotídica. Esto las diferencias de las exonucleasas, pero en realidad nos están hablando de enzimas de restricción, que son endonucleasas provenientes pues, de bacterias y arqueas que reconocen secuencias de DNA muy específicas, y en esos sitios de restricción lo cortan de manera específica. No sería el DNA ligasa, porque la DNA ligasa se dedica a unir fragmentos de DNA, y la electroforesis en gel es una técnica de separación. 15. ¿Qué coenzima acepta electrones durante la respiración celular? NAD+, niacina o ATP. Bueno, acordaros que NADH es poder reductor, es un agente reductor, y un agente reductor es un perdedor que hace cede electrones y participa en una reacción de oxidación. Tenemos el NAD+, que es un agente oxidante. ¿Y qué hace un agente oxidante? Se reduce, participa en una reacción de reducción, y entonces NAD+ es un agente oxidante, mangante, capta electrones, entonces acepta electrones durante la respiración. Bueno, espero que este examen os haya ido muy bien. Ahora en breve pondremos la parte de desarrollo. Y nada, nos vais comentando, y si detectáis algún error, hacérnoslo saber, ¿vale? Porque es verdad que los hacemos muy rápido y a veces pues nos podemos equivocar. Pues nada, chicos, mucho ánimo y mucha suerte. Hasta luego.